compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar a exponer un tema muy importante en el área de geometría. Pero antes de ello quisiera presentarme. Soy la estudiante María Rosa Georgina Calpe Paredes. Estoy cursando actualmente el sexto ciclo en la carrera de docencia en la especialidad de matemática. Bueno, en esta exposición en la Escuela de Educación Superior Pedro Pota. En esta oportunidad vamos a exponer el área de Geometría 1, que está encargado por el profesor Óscar Arturo Mautino Montes, y quienes habla es la señorita Rosa Carpio. Continuamos. Esta exposición se va a hacer en cuanto al tema congruencia de triángulos, cuadriláteros y aplicaciones. Entonces, en esta vamos a emplear 4 ejercicios, ¿ya? Dice cuadriláteros 2 porque esta sesión va a estar basada en un video. Entonces, vamos a dar a presentar primero el primer ejercicio. En esta nos dice ABCD es un trapecio, donde se sabe que BC es igual a 6 y CD es igual a 10. Y además de ABCR es un paralelogramo, calcular AD. Entonces, todo lo que hemos dicho está acá, ¿ya? ABC y D es un trapecio. Acá también nos dan que tenemos un ángulo alfa y acá en el triángulo es otro ángulo alfa. Muy bien. Pero antes de empezar, sabemos que en un trapecio, BC y AD son lados paralelos, más los que no son paralelos son AB y CD. ¿Ya? Entonces, los datos están fijados aquí. ¿Ya? Nos dice que BC va a valer 6. Y CD, o sea, CD de acá va a valer 10. Si además dice que A, B, C y R, que es este puntito de acá, es un paralelogramo, o sea que B y C y A, R son lados paralelos. A, B y C, R también son lados paralelos. Entonces nos piden calcular ¿qué cosa? Nos piden calcular el segmento A y D, el lado A y D. Entonces, tocando la lógica, vamos a emplear la estrategia del zorro. Ya, este rojito es la Z de zorro. Si este ángulo de acá vale alfa, significa que este ángulo de acá también va a valer alfa. Por tanto, nos dice ya que C y D vale 10, ¿verdad? Entonces, este ángulo alfa, su lado contrario, vale 10. Pero también tenemos un ángulo alfa acá. Como tenemos dos ángulos iguales, significa que el triángulo CD y R es un triángulo equilátero. Significa que tiene dos ángulos iguales. Si este ángulo de acá, alfa, vale 10, significa que este ángulo de acá que está en el punto C también en su lado contrario va a valer 10. Por tanto, R y D es igual a 10. La misma lógica vamos a emplear en cuanto al trapecio. ¿Ya? En cuanto al paralelogramo, perdón. Nos dice que B y C vale 6. ¿Ya? Si B y C vale 6 y dice que B y C y AR son paralelos, significa que el 6 normal va a bajar igual su medida. ¿Por qué? Porque son paralelos. Entonces, ya tenemos cómo hallar A y D, ¿verdad? Significa que A y D va a ser igual a la medida de AR más la medida de RD. O sea, 6 más 10. Entonces, A y D es igual a 16, compañeros. Muy bien. Pasamos a la siguiente, que es dice, siendo ABCD un trapecio, calcula PQ. Interesante. Entonces, los datos están acá. La gráfica está acá. Este es un trapecio, ¿ya? Como les había mencionado, BC y AD son lados paralelos. Y A, B y CD no son lados paralelos. Entonces, dice que A y B es igual a 6. Y CD es igual a 10.
Pero nos pide hallar PQ, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por este triángulo A, B y P, ¿vale? Entonces, tenemos tenemos un ángulo alfa. Pero en esta oportunidad vamos a emplear el método del zorro. O sea, vamos a dibujar la Z de acá así, ¿vale? En donde, acá está, en donde dice que si este lado de acá vale alfa, significa que este lado de acá va a valer alfa también, ¿verdad? Ese es el efecto del zorro. Entonces, sabemos que de este alfa, su lado contrario, su contrario vale 6, significa que como es el mismo ángulo, su lado contrario también va a valer lo mismo, o sea, 6 también. Y recordemos que el triángulo A, B y P es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, ¿vale? Entonces, ya hemos hallado la primera medida, que es AP. Después tenemos el otro triangulito, que ya tiene como ángulos teta, ¿verdad? Nos dice, también vamos a emplear la estrategia del zorro, pero de la manera contraria a eso. Significa que por este lado. Muy bien. Si este ángulo vale teta, significa que este ángulo también va a valer teta. Por tanto, si este ángulo teta, su lado contrario, vale 10, significa que de este mismo ángulo, porque es el mismo, también su lado contrario va a valer lo mismo. O sea, que Q y D vale 10. Por tanto, también nos presenta el total, o sea, AD vale en total 19. ¿Y qué nos piden hallar? PQ. Entonces, PQ va a ser X. Entonces, tenemos la siguiente cosa. Tenemos que la suma de 6 más X más 10 es igual a 19. Por tanto, 10 más 6 es 16. 16 más X es igual a 19. Despejamos X, donde X va a pasar a estar solita acá, que va a ser igual a 19. 16 no está en casa, va a pasar al otro lado con signo contrario. Recordemos que los números enteros, cuando no tienen signo adelante, significa que son positivos. Entonces, como está con positivo, pues al otro lado con negativo. Y restamos 19 menos 16 va a ser igual a 3. Entonces, X es igual a 3. Significa que P y Q vale 3. Vamos con el tercero. Vaya, entonces vamos con el tercero. El tercero nos dice que A, B y C, D es un paralelogramo, donde CD es igual a 10 y QC es igual a 4. Nos piden calcular AD. Entonces aquí está la gráfica. Ya tenemos un paralelogramo, ya tenemos en los puntos A, B, C y D, ya. También tenemos un punto Q que traza desde la A hasta la Q. Por tanto, también nos presentan ángulos. Ya tenemos un ángulo alfa acá. Y en el punto C tenemos 2 alfa. ¿Ya? Aquí está su desarrollo. Por tanto, nos dice que C y D valen 10. Y Q y C valen 4. Pero como nos dice que es un paralelogramo, significa que A y B y C y D son paralelos. Por tanto, si C y D es igual a 10, significa que AB también va a valer 10. Aquí está. También nosotros encuentran la diferencia en este y el otro. La diferencia es que hemos trazado un segmento ya en Q, si se dan cuenta, este. Entonces, como esto hemos trazado, ya, para poder resolverlo, también va a valer 10. ¿Por qué? Porque este segmento, con este segmento es paralelo, así que vale 10, también va a valer 10. Entonces, ya formamos un triángulo acá, en donde, si se dan cuenta, obviando este lado de acá, esta diagonal de acá, toda esta esquina va a valer 2 alfa. ¿Por qué? Como es paralelo a este lado, y como también vale 2 alfa, este lado de esquina también va a valer 2 alfa. Por tanto, ya considerando la diagonal, si todo esto vale 2 alfa, significa que cada ángulo va a valer alfa. Entonces ya tenemos un triángulo aquí donde tiene 2 ángulos iguales, alfa.
Entonces nos fijamos. Si de este ángulo su contrario vale 10, como esto también es lo mismo, su lado contrario también va a valer lo mismo. También va a valer 10. Y QC, como es este paralelo, esta figurita también es paralelo, que es QC también va a ser, vamos a bajar el 4 acá también. ¿Por qué? Porque es paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden hallar? AD. Nos pide hallar del punto A hasta el punto D, que vale X. Por tanto, tenemos de la siguiente manera, después de hallar la medida de cada ladito. Entonces decimos que X, ¿ya? Es igual a 10 más 4, en donde X va a ser igual a 14. Muy bien. Entonces tenemos ya casi el último ejercicio. Nos dice que ABCD es un rectángulo. Esta vez es un rectángulo, donde CD es igual a 2 y QC es igual a 8. Nos pide calcular, ya nos pide calcular BC. Entonces aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica del rectángulo A, B, C y D. Pero también menciona acá otro punto que es Q. Pero como es un rectángulo, significa que sus esquinas van a medir cada una 90 grados, ¿ya? Aquí está, los rectos, 90. Pero entonces dice que CD, C hasta el D, va a valer 2. Todo esto vale 2. Y Q y C va a valer 8. Nos piden calcular BC, todo esto, ¿ya? Entonces, aquí está su resolución. Entonces, para nosotros poder resolver, vamos a empezar por este triángulo, ¿ya? Y vamos a emplear la estrategia del zorro, o sea, vamos a dibujar esta zorro. Entonces, deducción. Como hemos partido una diagonal desde la A hasta la Q, y recordamos que en el punto A es 90 grados, y al partirle la mitad, significa que es partido en dos partes iguales, ¿ya? Entonces significa que en este ángulo de acá va a valer 45 grados, ¿vale? 45. Entonces, tenemos un triángulo acá. Si este vale 45 y esto vale 90, ¿cuánto va a valer esto? 45 también, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que darnos igual a 180 grados. Entonces, 45 más 45 es 90 y 90 más 90 es 180 grados. Entonces, sí está bien. Entonces, 45, 45. Tenemos otro triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, podemos emplear ya la estrategia del zorro. Si este vale 45, este también va a valer 45. Muy bien. Entonces, como tenemos 45 acá, ya su lado contrario, ¿cuánto mide? 2. ¿Cuánto mide? ¿Ya? Entonces, 12. ¿Por qué va a valer 12? Porque nos dice que CD vale 12. Si CD vale 12 en este lado, entonces significa que A y B también va a valer 12. Por tanto, 45, su lado contrario, vale 12. Y como son dos mismos ángulos, significa que sus lados contrarios también va a valer 2. Va a valer lo mismo. Significa que 45, su lado contrario es 12. Desde 45 también va a valer 2. Entonces ya hemos hallado la primera medida. B y Q vale 12. Entonces, después vamos a pasar a este lado. ¿Ya? Nos dice que Q y C vale 8. Entonces ya tenemos los datos reunidos. Nos piden hallar B y C. Entonces quedaríamos de esta manera. Donde X, o sea, todo esto, X es igual a 12 más 8. Y esto nos va a salir que X es igual a 20. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces, compañeros, profesor, realmente agradecerles por tomar atención, escuchar este video que realmente es algo corto, pero va a ser productivo. Espero que les haya agradado y espero que hayan entendido. Y nos vamos a ver en un próximo video. Adiós.